mensaje, ¿verdad? Perfecto. Siempre espero estar con ustedes. De verdad que les llevo en mi corazón y los pienso muchísimo. Amén, hermano. Siempre en mis oraciones. Les tengo un aprecio enorme. Ojalá algún día Dios permita que nos conozcamos en persona. Aunque bueno, Amén. oiga, Claro que sí. una vez fui a lejos y no pude conocerle, puedo visitarle y no pude conocerle. Algún día, Señor, me dará ese privilegio de conocer mis queridos Claro, hermanos. que, y no solamente, y no todos los hermanos aquí en Houston, a los hermanos aquí. Ahora hace poco pueda venir unas conferencias bíblicas del Amén. Golfo. Amén. Y, Claro que sí, allá estaré con el favor de Dios entonces. sí. Fíjense, recuerden que estamos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Estamos analizando lo que es la adoración, ¿verdad? Estamos mirando que adoración no solamente ir y reunirnos en el local de reunión y cantar un par de alabanzas. Adoración no es estar en un ministerio solamente. Adoración no solamente es leer la Biblia, hacer un devocional, compartir con los hermanos de la iglesia. Adoración es un conjunto de cosas que nosotros hacemos para glorificar y exaltar la divina presencia de Dios en nosotros. En pocas palabras, la adoración es un estilo de vida. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, debe que exaltar al Señor. Eso es lo que nosotros debemos que tener en mente, que nosotros reflejamos, ¿verdad? El carácter de Jesús, que nosotros reflejamos la familia, los hijos del Señor. Señor Robert, ¿me está haciendo una pregunta? Listo. Perfecto. Rosario, una cosita para que usted pase por otro grupo. Usted escucha, Rosario, quítele el volumen, el signo de apagado del micrófono. Usted bueno. Ya salió ahí. Ya salió otra vez. Rosario, ¿nos escucha? Listo. No, sigamos, hermanos, sigamos. Antes de iniciar, ustedes me podrían, gracias Robert, ustedes me podrían poner para que yo pueda compartir pantalla de coanfitrión. Oh, sí, claro. Gracias. Entonces, recordemos que estamos ubicados, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Ustedes recordarán el versículo que dice que David sabe tocar el arpa, ¿verdad? Los instrumentos. Es valiente, esos dos puntos ya los vimos. Ahora vamos a estar hablando sobre que es vigoroso y hombre de guerra. Y sigue diciendo que es prudente en sus palabras, hermoso, y el Señor está con él. 7 características, 7 adjetivos que describen a David como un verdadero adorador. Un hombre de verdad pues, que estaba sujeto a pasiones, un hombre que constantemente, ¿verdad? Erraba al blanco, pero que nuevamente volvía y retomaba los caminos del Señor. Por algo el Señor, ¿verdad? Le dijo que David tenía el corazón conforme a su corazón, ¿verdad? No escatimó Dios elogios para con David. De hecho, David sí cometió muchos errores y en ocasiones era tal vez un poco displicente en la parte espiritual, pero siempre trataba de retornar el camino hacia el Señor. Y yo pienso que eso fue como el éxito espiritual de David, que David, que por más problemas espirituales que tuviera, él siempre retornaba hacia el camino. Él siempre trataba por todos los medios de ubicarse, ¿verdad? En el radar del Señor. Siempre trataba de moverse bajo la atmósfera del Señor. Ahora nos vamos a ubicar rápidamente. Gracias por permitirme compartir aquí pantalla. Pero creo que no es esto. Vamos a ver si puedo. Tampoco. Vamos a ver si puedo compartir. Sí. Vamos a ver por acá. Aquí está la presentación. Muy bien. Ustedes la están viendo, ¿verdad?
la adoración ¿Sí? desbordante, sí, hermano. Sí. Amén. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Recordamos que el domingo, el jueves, jueves atrás, ¿verdad? Estuvimos hablando, señora. Del hermano que me sacaron de la sala de las damas, que se me puede ingresar porque yo estoy viendo su estudio. Ah, perdón. Esto, que es que a mi esposa la sacaron de la sala, entonces ella está ubicada en nuestra sala. Entonces, que si la pueden volver A reubicar. a reubicar allí. Pero Hermano, usted no eso- sabe con nosotros, amor. Amor, yo estoy viendo su presentación. Sí, mi esposa está viendo mi presentación. Y las hermanas también de esa. ¿No? No, solamente hay una ¿Solo yo? hermana que se llama Valeria. Ah, listo. Rosario, pero no, ella no ha podido, no sabe cómo operar para para cambiarse para el otro lado. Mi amor, pero de plano yo no la estoy viendo. ¿Y usted sí me ve a mí? Sí, nosotros la tenemos aquí, aquí aparece como que está en el cuarto 1. ¿Verdad, Pero mami? no. Sí. Usted aparece en el... Mi amor, ¿usted por qué no se sale y vuelve a ingresar? Listo. Perfectos, ya estamos bien. Ya mi esposa creo que pudo solucionar el inconveniente. Ok, muy bien. Aquí estamos. Recordemos que la palabra adoración aparece por primera vez allí en Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a ofrecerle sacrificio, ¿verdad? Iba a adorar al Padre, ¿verdad? Y todos recordarán lo que sucedió allí con su hijo Isaac. Vimos también el versículo en el cual nos estamos basando, que dice el versículo 1 Samuel 16, 18, que David sabe tocar, es valiente. Ya vimos estos dos. Hoy nos vamos a estar enfocando en que es vigoroso y hombre de guerra. Bueno, sabe tocar, ya a grosso modo les voy a hacer un pequeño paneo. David era un excelente adorador, ¿verdad? David era un excelente músico para el Señor. La mayoría de los salmos, por no decir todos, se escribieron con la finalidad de que fueran cantados. Y pues los judíos, esa es la hora, y la mayoría de sus alabanzas, ¿verdad?, son correspondientes a los salmos. El salterio que manejaba David, los hijos de Coré y la mayoría de los que escribieron los salmos, pues eran unos excelentes músicos. Y David, pues, como ustedes saben, manejaba o era un diestro, ¿verdad?, en diferentes instrumentos, en especial, pues, el arpa. David tenía una experiencia como músico. No, no es gratis. Saúl, cuando estaba desesperado y cuando se le entraba ese espíritu malo de desesperación y cuando se llenaba de soberbia, mandaba a traer a David para que le tocara, y era la única forma en que podemos ver a Saúl como que menguaba o se apaciguaban su ánimo, ¿verdad? Era como que el hombre que podía tranquilizar a Saúl, David, a través de esa música fabulosa que pudo haber tocado David en su tiempo. David todo lo que hacía para con el Señor en cuanto a adoración, en cuanto a la alabanza, lo hacía con excelencia. Él nunca escatimó ahorros, ¿verdad? Él nunca escatimó esfuerzos para adorar a Dios. Recuerden cuando fue y le compró la heredad a Ornán o Araúna, esto que él le dijo, no, yo se lo ofrezco, usted es el rey, su majestad, yo dono esa tierra, ese pedazo de tierra que usted quiere comprar para edificar allí altar o el templo al Señor. Recordemos lo que dijo David. No, Señor, yo voy a pagar esa heredad porque no voy a ofrecerle al Señor sacrificio que no me cueste nada. De mi propio bolsillo, ni siquiera los impuestos. De mi propio bolsillo voy a pagar esa heredad. Y recordemos que ahí fue donde se construyó el templo. Obviamente David no lo construyó, el Señor no lo dejó por haber derramado tanta sangre, pero el que puso el terreno, ¿verdad? Que compró el terreno fue David. David como adorador, excelente, como rey, excelente. Tal vez deja mucho que desear como padre,
como esposo. Esto fue un hombre sujeto a pasiones, pero verdaderamente cuando se trataba de adorar a Dios, lo hacía al 100%. Vimos también, ¿verdad?, que David siempre buscó la excelencia para adorar al Señor. Tenía una práctica en sus instrumentos y por eso todo lo que él hacía para adorar al Señor llegaba como oro fragante ante la divina presencia de nuestro Dios. Veíamos que David también era un hombre valiente. También estuvimos analizando cuando David, ¿verdad?, se percató de la infamia, ¿verdad?, y de la actitud grotesca y mezquina de Goliat para con el pueblo de Israel, como durante 40 días salió a insultar a los guerreros del Señor, a los israelitas, cómo se mofaba de los israelitas, cómo también vociferaba en contra del nombre de Jehová de los ejércitos, y esto no lo aguantó David, fue y peleó, y ustedes ya saben lo que sucedió entre David y Goliat. Fue un hombre valiente, un hombre que cuando tuvo que ponerse las botas para pelear por la causa del Señor, no dudó ni un solo instante en hacerlo. Mientras que ellos se llenaban de miedo, mientras que los soldados tenían temor de ver un hombre de casi 3, 4 metros, era un hombre muy, muy, muy grande. Estaban atemorizados, estaban acongojados, no sabían qué hacer. Su corazón estaba prácticamente desboronado ante la magnitud, ¿verdad?, ante la estatura de este hombre. Pues ellos estaban, la verdad, literalmente desarmados ante Goliat. Se llenaron de temor. No, pero mire, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a enfrentar ese gigante? También veíamos que ellos, no era la primera vez. Valerie, cuénteme. Levantó la manita. Fue un accidente. Y está tocando cosas para poder pasar por el otro lado, porque no sabe cómo de pronto. Ok, perfecto. No, pensé que quería opinar o pensé que tenía alguna duda. O que... Valerie Rosario, que no podía... perdón, Rosario. Perdón, hermanita, perdón. Entonces, aquí lo voy a admitir a Edith. Permítame. Listo. Entonces, mis hermanos amados, no era la primera vez que ellos enfrentaban un gigante. No, señor. Recordemos que cuando iban a tomar Jericó, allá había gigantes, estaba habitada la tierra por gigantes, que ellos decían, no, pero es que nosotros somos como que langostas delante de ellos, y aún así los vencieron. O sea, no era la primera vez que el pueblo de Israel enfrentaba a gigantes, y siempre el Señor les había dado la victoria. Se llenaron de temor, solitos, lastimosamente, no confiaron lo suficiente en el Señor. Ahora bien, vamos ahora sí a avanzar. Vamos a estar viendo que David era vigoroso y hombre de guerra. La palabra vigoroso en hebreo es koach. Alguien estable, se traduce como alguien estable, alguien que no cambia, alguien constante, alguien resistente. Algo parecido como a esto. Así. David no era un on-off, ¿verdad? Él siempre estaba prendidito. De hecho, la Biblia dice, bueno, o eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Otra versión dice, te escupiré de mi boca. Al Señor no le gustan las personas tibias. Al Señor le encanta que nosotros seamos valientes dentro de su reino, ¿verdad? Dentro de su iglesia. De hecho, la palabra nos menciona que desde los tiempos de Juan, el reino de Dios ha sido violentado, ¿verdad? Y solo los violentos, dice la palabra literalmente, solo los violentos son los que arrebatan el reino de Dios constantemente, ¿verdad? Tanto desde la parte negativa, que es las fuerzas del maligno, tratando de vencer allí la iglesia, tratando de hacerle daño a la iglesia de una forma violenta, como también nosotros los cristianos de una forma violenta, ¿verdad? Luchamos para alcanzar la vida eterna. O sea, nosotros somos verdaderamente unos guerreros, verdaderamente nosotros somos soldados del Señor. Verdaderamente el Señor quiere que dentro de su escuadrón, ¿verdad?, que dentro de la iglesia haya verdaderos soldados y valientes, ¿verdad?, que le peleen palmo a palmo a Satanás las almas
que se están perdiendo lastimosamente. Nuestra adoración debe ser definida y constante. No seamos almáticos para adorar al Señor, dependiendo de nuestro estado de ánimo. No importando las circunstancias, debemos que adorarle. Mis hermanos amados, Pablo y Silas, estando en una situación de adversidad, ustedes lo recordarán cuando estaban allí encarcelados. Fueron azotados, golpeados, humillados, pero su adoración era estable, constantemente resistente. Dios busca adoradores vigorosos y decididos. No que llegó un problema y lo primero que vamos a hacer es tirar la toalla, culpar al predicador, culpar a los hermanos, culpar a la iglesia. Señor, ¿qué está pasando? Culpar al mismo Dios. No, el Señor quiere que no nos fijemos en las circunstancias. Dios quiere que es que a pesar de los inconvenientes, yo sigo confiando en el Señor. Vienen los inconvenientes a nuestras vidas e inmediatamente comenzamos a hacer comparación con todo el mundo. No, pero mire lo que me está sucediendo a mí. El hermano Dani no le pasa nada. Al hermano Sotolongo siempre lo veo feliz. Alejandro, qué vida tan maravillosa lo que tiene. Y comenzamos a compararnos con los demás hermanos sin percatarnos con la sé que vive el vecino. La verdad, los problemas que nosotros tenemos en ocasiones ni siquiera se comparan con los que tienen otros hermanos. Me acabo de leer, y de verdad que lo recomiendo, Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 1, tomo 2 y tomo 3 de Justo González. Y la verdad, veo allí, durante toda la historia de la iglesia, mis hermanos amados, cómo personas sufrieron, inclusive dieron su propia vida, les hicieron la vida añicos, les hicieron la vida imposible, pero murieron por la causa de Cristo Jesús. Murieron, como dicen aquí en Colombia, con las botas puestas, poniéndole el pecho a la brisa, poniéndole el pecho a las balas. Murieron como valientes, mis hermanos amados. Esos 3 libros me tienen cautivado, la verdad. Y yo a veces le digo, Señor, perdóname, porque yo a veces me envalentono, pero al final termino siendo tal vez un enanito en plena guerra espiritual que estamos viviendo todos. La verdad, mis hermanos amados, el Evangelio, el Nuevo Testamento, la Biblia, ese libro hermoso que todos tenemos, está manchado con la sangre de cualquier cantidad de santos, con cualquier cantidad de guerreros. Está manchado con la sangre del más valiente de todos, que se llama el Señor Jesucristo. Y a eso nos envió el Señor Jesús, ¿verdad? A que seamos valientes, a que arrebatemos el reino de los cielos, a que peleemos dentro de la iglesia y no unos a otros, ¿verdad? Sino con Satanás, sino con las huestes celestiales, malignas, que estemos constantemente combatiendo, que seamos esos apologetas que defienden el evangelio, que defienden la causa de Cristo. No seamos erráticos al momento de adorar a Dios. Miren, mis hermanos amados, esta diapositiva tan bonita. Vamos a estar viendo algunos de los discípulos, apóstoles, ¿verdad? Algunos de hombres que siguieron a Jesús. Y mire cómo terminaron ellos. Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón. Luego fue decapitado en Roma. Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 2. Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con un dardo o una flecha. Simón Pedro fue crucificado y según Jerónimo, ¿verdad? Uno de los catalogados padre de la iglesia, ¿verdad? O la famosa patrística. Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo en Roma durante el gobierno de Nerón, porque él decía que no era digno de morir al igual que el Señor Jesús. Simón el Celote predicó en toda África, también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, luego crucificado y después de ser lacerado fue decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía, fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y Etiopía, hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Juan el apóstol fue tal vez el único que no murió de una forma tan desgarradora, pero también su muerte no fue nada fácil. Fue exiliado en la isla de Patmos y luego falleció
por causas naturales. Todo esto lo menciona la tradición, ¿verdad? Todo esto los estudiosos y los eruditos de la Biblia, después de una intensa estudio, pues llegan a la conclusión de que ellos murieron de esta forma por la causa de Cristo Jesús. Insisto, adoremos a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. No seamos cobardes. ¿Se recuerdan del hombre que estamos hablando, verdad? Del cual estamos basando estos puntos. David. David fue un hombre que fue muy perseguido, pero David sabía que todo era en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces tuvo ahí en bandeja de plata al hombre que le hizo la vida imposible, Saúl? ¿Cuántas veces él pudo matarlo? Y él nunca lo hizo. Porque él dice, ¿cómo voy a matar yo al ungido de Jehová? De otro lo mata y inmediatamente se posiciona como rey. Pero David sabía que en el tiempo preciso Dios lo iba a poner como gobernante. Cuando estuvo allí en la cueva de Adulán con 400 hombres, imagínense ese ejército, cojos, mancos, enfermos, lo peor que había en la sociedad, estaba metido allí con David en esa cueva. Yo le voy a decir, Señor, usted quiere que yo sea rey, con 400 de lo peor que hay en la comunidad, por favor, envíeme guerreros de verdad. Y aún así, David sabía esperar. Aún así, David seguía adorando a Dios. Esta semana me puse a mirar la vida de José, mis hermanos, y la verdad es un hombre que también vale la pena emular en cuanto a la adoración. Se recordarán que él fue injustamente vendido, ¿verdad? Traicionado por sus hermanos. Después, injustamente fue encarcelado. Cuando la esposa de Potifar lo acusó, ¿verdad?, de acoso sexual, él fue a parar a la cárcel. Pero esa escena, hermanos, es cuando a mí me conmueve las entrañas, el corazón. Me reargulle el espíritu, me lo toca. Él fue allí a la cárcel, le interpreta los sueños al copero del rey. El copero del rey queda libre, ¿verdad? Y de la misma alegría le dice, no se preocupe, yo no me voy a olvidar de usted. Yo voy a abogar por usted. Yo voy a hablar de usted, ¿verdad? Ante la alta corte, ante el faraón. No se preocupe. Le creó falsas expectativas a José. La Biblia literalmente dice que el copero se olvidó de José. Nunca más se acordó de él. Pasaron 2 años hasta que por fin, ¿verdad?, llamaron a José para que le revelara los sueños al faraón. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Cuando sale, le dice el faraón, venga, ¿es verdad que usted interpreta sueños? ¿Qué dice José? No, yo no soy. No. Es Dios. Mis hermanos amados, yo le decía a mi esposa, mami, si eso me hubiese pasado a mí, yo hubiese salido tal vez con remordimiento. Que usted interpreta sueños, yo no lo hago y nadie, no, a mí no me moleste. Yo no quiero saber de nada ni de nadie. Dios se olvidó de mí. Como dicen aquí en Colombia, estoy pagando un canazo de 2 años, siendo yo inocente, ¿verdad? Yo no cometí ningún delito, pero él no se llenó de remordimiento. Él seguía adorando a Dios. Él lo primero que hizo fue darle la gloria al Señor. Venga, yo no soy el que revela los sueños, es Dios. Prácticamente él seguía evangelizando el nombre del Señor. Él seguía proclamando el nombre del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, su Dios, mi Dios, el Dios de la iglesia de Cristo. Es increíble cómo hay hombres que en situaciones tan adversas, tan difíciles, en precarias condiciones, siguen alentando su espíritu, siguen adorando al Señor. Qué bello ejemplo que vemos en estos hombres que estamos viendo aquí en la presentación. Qué bello el ejemplo de David, qué bello el ejemplo de José. Qué maravilla. Seguimos avanzando. Dice que David era un hombre de guerra. La cuarta característica que encontramos en David es la de un guerrero. Un hombre de guerra es estratégico, armado, fiel a su batallón.
Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 17, dice de la siguiente manera. Pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron, de ahora en adelante, que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda su mejor líder. Uy, qué maravilla de versículo. David salió a pelear. David ya no era el mismo chico, ¿verdad? Que iba y mataba gigantes. David ya estaba entrado en años. David ya no era ese mismo guerrero diestro, ágil para la guerra. Ya estaba envejeciendo. David ya era un hombre maduro. Pero él así seguía peleando por su batallón, seguía peleando por Israel, seguía peleando en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en una de esas por poquito y pierde la vida. En una de esas por poco y marca calavera, como se dice coloquialmente. E inmediatamente, ¿qué hacen sus soldados? No, no, venga, venga, su majestad, ya no vaya más a la guerra. Quédese tranquilo. Usted quédese en el palacio. Usted quédese gobernando. Usted allí va a estar bien. No sea que Israel pierda su mejor líder. Aquí entre nos, si nos ausentamos de la iglesia o si nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Por X o Y razón, un viaje o nos extendieron, ¿verdad? Una invitación para que vayamos a servir en otra congregación, en otra ciudad, en otro país. Acá entre nos. ¿Nos recordarán de esa forma? No, no, por favor, hermano Leonardo, no se vaya. Y no estoy tratando de que nuestro ministerio sea superlativo dentro de la iglesia, no, aquí el importante es Cristo. Pero hay hermanos que marcan la diferencia, ¿verdad? Que se ponen en el número 10, en la espalda como cargan el número 10 los mejores jugadores del mundo en el fútbol, ¿verdad? Pero se nos acercarán y nos dirán, no, venga, quédese. La verdad, usted es una pieza fundamental dentro de la congregación. Usted hace mucha falta. Su trabajo es loable, su trabajo es muy notorio. Las cosas que usted hace en favor de los hermanos, en favor de la congregación, en favor de la comunidad, hacen que su ministerio sea fundamental dentro de la congregación. O por lo contrario, me voy de la iglesia y la gente, uy, gracias, gracias a Dios se va. La verdad es, estamos esperando pues que este hermanito le diera la oportunidad de ir a servir a otra iglesia o en el trabajo. Hermanos, pasé, o amigos, pasé la renuncia, compañeros, gloria a Dios, se va. O venga, no. Usted aquí en el trabajo es el que intercede por nosotros ante el jefe. Usted es el que nosotros le llevamos nuestras peticiones cuando nuestros seres amados están enfermos. No venga, no se vaya. Usted es el que nos aconseja. Usted es la persona que constantemente nos está animando, motivando. ¿Qué va a decir nuestro epitafio? Es una utopía pensar en esto, pero pongámonos a pensar qué van a poner allí en nuestra lápida. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos verdaderamente siendo ejemplo de qué es adorar a Dios en cualquier situación? Mis hermanos amados, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué herencia le estamos dejando a la iglesia, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres amados? David fue un hombre que cometió muchos errores, pero David, aún así, por eso Dios lo llama conforme a su corazón, porque él sabía retornar al camino. ¿Cuántos hermanos no se han equivocado y sienten tanta culpa que no son capaces de arrepentirse y nunca más vuelven por las sendas de justicia, nunca más retoman el camino, nunca más vuelven a Cristo Jesús? ¿Cuántos hermanos no hay por ahí evadidos? ¿Cuántos no han tirado la toalla? Porque tal vez por orgullo, por temor, no quieren arrepentirse y reconocer, ¿verdad? Que sin Dios no somos nada, que apartados de Él, nada podemos hacer. David cometió tantos errores, pero lo vemos allí arrepentido. Lo recordarán cuando David pecó con Betsabé. Se le acercó el profeta Natal con mucha precaución y le dice, venga, y le narra una historia y David se enfurece y le no, que maten a ese desgraciado, ese es un tal por cual, ¿cómo le fue a hacer eso a ese pobre hombre? Nada. ¿Se recuerdan que se rasgó las vestiduras y Natán sigilosamente le dice, venga, rey, su majestad, ese hombre es usted? David como que lo dejó quieta en primero, ¿verdad? Nos lo desalmó, ¿verdad? Lo dejó sin argumentos.
David reconoció su error. Y se quedó ahí. La historia no termina, la Biblia no termina de que David pues terminó mal, de que David no se arrepintió. Inmediatamente vemos a David escribiendo el Salmo 51, ¿verdad? El Salmo por excelencia de arrepentimiento. Y aún así, alguien también diría, hey, que alguien le diga a ese adúltero que ya no siga adorando. Salmo 52. Hey, que alguien le diga a ese fornicario que ya no siga adorando. Salmo 53. Hey, que alguien le diga a ese asesino porque puso a Urías y Litita, el esposo de Isabel, al frente de batalla para que lo mataran, que no siga adorando. Salmo 54. Hey, que alguien le diga a ese sinvergüenza que no siga adorando. Salmo 55. Hey, que alguien le diga a ese infame que ya no siga adorando. Salmo 56, 57, 58. Y sigue adorando David. Y lo vemos allí en los Salmos 80, en los 90, en los 100 y pico. David siguió adorando. Mis hermanos amados, tal vez hemos errado. Tal vez, ¿verdad? Hemos ofendido a Dios. Y digo tal vez entre comillas porque sí lo hemos hecho. Sigamos adorando al Señor. Sigamos confiando en el Señor. Por más que nosotros le hayamos fallado o errado al blanco, vamos a seguir adorando a Dios. Me encanta como el Salmo dice. Se los voy a leer. Salmo 51. Dice de la siguiente manera, ustedes lo saben, solamente quiero leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí es donde me quiero enfocar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, que es el que quiero recalcar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¡Wow, mis hermanos! Purifícame con hisopo y seré limpio. En ocasiones pasamos por alto esto. ¿Qué es el hisopo? ¿Qué tenía en mente David cuando le decía al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, Señor? El hisopo era una rama, la cual era remojada con mucha sangre. Esa sangre del macho cabrío, ¿verdad? Que mataban para que con esa rama de hisopo entrara el sumo sacerdote, regando, ¿verdad? Por todo el lugar santísimo para purificar todos los elementos allí, obviamente purificarse él mismo también. Y él iba con esa rama, ¿verdad? Regándola así por todo el lugar santísimo, purificando. Hoy ya no se necesita la sangre de un macho cabrío. Hoy sabemos quién nos purifica. Hoy sabemos la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores que nos limpia, que nos pone más blancos que la nieve. Mis hermanos amados, hoy nosotros tenemos entrada al trono celestial, a ese lugar santísimo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Si te has apartado del Señor, si has ofendido a Dios, vamos a la figura de Jesucristo. Recordemos que Él es nuestro abogado, recordemos que Él es nuestro redentor, recordemos que a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos entrada celestial. Hoy nosotros podemos entrar también a ese lugar santísimo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Arrepintiéndonos de corazón, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que apartados del Señor, difícilmente, amados hermanos, podemos vivir. Les invito a que lean Efesios capítulo 6, 10 al 24. Y si lo pueden hacer,
háganlo, no sé, en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, o la PET, Palabra de Dios para Todos, o esa que es muy fácil de comprensión, la LTA, Lenguaje de Traducción Actual. En esas versiones traten de leer la armadura de Dios. No la voy a explicar por tiempo, pero ustedes ya la conocen, obviamente. El ministerio de oración es un campo de batalla constante. A menudo hay conflictos, claro que sí, disputas en torno al ministerio de oración, y si alguno no está equipado y listo para la guerra espiritual, probablemente será herido, como David, que ya estaba un poco entrado en años, ¿verdad? Salió y fue malherido, casi de muerte. Si no nos preparamos, si no acudimos a esos elementos de gracia, de oración, como la oración, como la alabanza, como el estudio bíblico, como los devocionales diarios, esa intimidad que tenemos que pasar nosotros con Dios, tal vez en esta batalla espiritual que todos estamos librando, vamos a ser heridos espiritual o emocionalmente. Y tal vez, mis hermanos, por desconocimiento, vamos a herir a otros, vamos a perjudicar a nuestros seres amados por no estar preparados para la guerra, por no estar preparados para la batalla. Les invito en el nombre del Señor a que tomemos el ejemplo de David y esos grandes hombres y sigamos siendo esos adoradores que Dios busca para que sigamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Leonardo. Qué bendición. Gracias a tenerte con ustedes, nosotros. mis hermanos amados. Permítame, dejo de compartir pantalla. Ya. Perfecto.